Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Moisés, el tabernáculo, video número 31. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: «Di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar». Dios sabía que los israelitas iban a desobedecer sus mandamientos y que, a menos que ellos tuvieran alguna forma de ser perdonados, Él tendría que castigarlos a todos. Por lo tanto, Él les dijo que construyeran un sitio especial donde Él podría vivir con ellos. Ellos podrían acercarse a Él ahí y ser perdonados del castigo que merecían por quebrantar sus leyes. Todo en ese lugar tenía que construirse exactamente como el Señor le había dicho a Moisés. Todo tenía que hacerse como Dios quería. Dios no le dijo que construyeran esta casa porque Él la necesitara. Dios no tiene cuerpo como nosotros, que se moja cuando llueve. Él nunca se cansa y tampoco necesita un lugar para dormir. Dios es espíritu. Además, esto no significaba que Dios ya no estaría más en todas partes, ya que Él es omnipresente. «Haz un arca de madera de acacia, que mida 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle un ribete de oro alrededor». El Señor también le dijo a Moisés que hiciera una caja llamada el arca, que se colocaría en el lugar más santo donde estaría la presencia de Dios. El Señor dijo a Moisés que esta arca se tenía que hacer de la madera de un árbol especial que fue escogido por Dios. Después de que construyeran el arca, la debían cubrir con oro. «Haz una tapa de oro puro, que mida 1 metro y 10 centímetros de largo, por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro, labrado a martillo, en los 2 extremos». El Señor también le dijo a Moisés que construyera una tapa de oro y la colocara sobre el arca. La tapa, que se llamaba el propiciatorio, era la parte más importante de todo el tabernáculo, porque era el lugar donde Dios había prometido morar junto con los israelitas y mostrarles su misericordia. «La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, el uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas». Las figuras de los 2 querubines se tenían que colocar con sus rostros el uno enfrente del otro en cada extremo de la tapa del arca. Las alas de los querubines se debían hacer de modo que cubrieran con esta la tapa, que se llamaba el propiciatorio. Sus caras debían mirar hacia la tapa del arca.
Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo y, desde lo alto de la tapa, de entre los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Dentro del arca, debajo del propiciatorio, el Señor le dijo a Moisés que colocara las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos en ellas. Dios les prometió que, cuando todas las cosas estuvieran terminadas, así como Él las había ordenado, Él vendría al lugar santísimo. Su presencia se mostraría con una luz muy brillante entre los querubines. Haz una mesa de madera de acacia, que mida 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle un ribete de oro alrededor. Hazla con un entrepaño de 7 centímetros de ancho y ponle al entrepaño un ribete de oro. Haz también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas, de tal manera que queden junto al entrepaño, para que se pasen los travesaños por ellos y se pueda llevar la mesa. Haz de madera de acacia travesaños con los que se ha de llevar la mesa, y recúbrelos de oro, y haz de oro puro sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Pon siempre en la mesa, en presencia mía, el pan que se me consagra. Haz también un candelero de oro puro, labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formarán una sola pieza, y de los costados le saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Haz unas tablas de madera de acacia para el santuario y ponlas bien derechas. Cada tabla debe medir 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho y tener 2 espigas para que cada tabla quede ensamblada con la otra. Haz así todas las tablas para el santuario. Haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, y borda artísticamente 2 seres alados en él. Y luego, con unos ganchos de oro, cuélgalo de 4 postes de madera de acacia, que deben estar recubiertos de oro, y sobre 4 bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos, y allí, tras el velo, pone el arca de la alianza. Así la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dios le dijo a Moisés que tenía que colocar una cortina muy gruesa y muy bonita para dividir los 2 salones. Esta cortina era para que los israelitas recordaran que ellos estaban separados de Dios por su pecado y que Él es sumamente santo. Haz un altar cuadrado de madera de acacia, que mida 2,25 metros por cada lado, y 1,25 metros de alto. Hazle 4 cuernos para sus 4 esquinas, los cuales deben formar una sola pieza con el altar, y recubre de bronce el altar. Haz un patio para el santuario. Por el lado sur, el patio debe tener cortinas de lino torcido,
extendidas a lo largo de 45 metros. Sus 20 postes y sus 20 bases serán de bronce, y sus ganchos y anillos serán de plata. Dios también le dijo a Moisés que hiciera una valla de cortinas de tela, sostenida desde arriba entre los postes, y que las colocara alrededor del tabernáculo, formando así el atrio. A la entrada del atrio, debían colocar el altar que Dios les había dicho que tenía que ser de madera cubierta con bronce. De entre los israelitas, mantén cerca de ti a tu hermano Aarón, y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sean mis sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés que Aarón sería el sumo sacerdote, sus hijos también serían sacerdotes. Haz para tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza. Y habla tú con todos los que tengan mayores aptitudes, con aquellos a quienes he llenado de cualidades artísticas, para que hagan las ropas de Aarón, y así él sea consagrado como mi sacerdote. Las ropas que han de hacer son estas: el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante de lino y el cinturón. Así que harán ropas especiales para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que oficien como sacerdotes míos. El pectoral, con los instrumentos del juicio, los harás de la misma manera que el efod, es decir, bordado artísticamente. Hazlo de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Y tienen que ser 12, pues 12 son los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra se grabará en forma de sello el nombre de una de las 12 tribus. Adorna el borde de la capa con granadas de tela morada, tela de púrpura y tela roja, combinadas con campanitas de oro alrededor de todo el borde. Aarón debe llevar puesta la capa cuando oficie como sacerdote, para que cuando entre en el santuario ante el Señor y cuando salga, se oiga el sonido de las campanas, y así él no muera. Solo Aarón, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo donde estaba Dios. Si alguien pasaba a través de la cortina y entraba al lugar santísimo, moriría. Aarón solo podía entrar cada año al salón donde estaba Dios. Ese día especial, cuando Dios le decía a Aarón que podía entrar al lugar santísimo, se llamaba el día de la expiación. Haz una placa de oro puro y graba en ella, como si fuera un sello, las palabras: consagrado al Señor. Pon la placa en el turbante por la parte delantera, atada con un cordón morado para que quede fija. Así estará siempre sobre la frente de Aarón. Y Aarón cargará con las faltas que cometan los israelitas en las cosas santas, y cuando consagren sus ofrendas. Pero la placa hará que el Señor acepte las ofrendas. Antes de que Aarón entrara al lugar santísimo, tenía que matar un cordero y recoger su sangre en una vasija. Luego, después de pasar detrás de la cortina pesada que estaba colgada entre los dos salones, Aarón tenía que rociar la sangre sobre la tapa dorada del arca, llamada el propiciatorio. Si todo se hacía de la manera como Dios le había dicho a Moisés, entonces él perdonaría el pecado del sumo sacerdote y los pecados que Israel había cometido en ese año que terminaba. La sangre de animales no podía pagar sus pecados para siempre, sino solo temporalmente,
Dios ya sabía que su pueblo no podía cumplir perfectamente y siempre sus mandamientos. El resto del año, cuando alguien pecaba, traía una ofrenda al Señor y tenía que llevarla al altar de bronce. Debía colocar su mano sobre la cabeza del animal y matarlo. Haciendo esto, estaba admitiendo delante de Dios que era pecador y merecía morir, pero le estaba pidiendo al Señor que aceptara la muerte del animal en vez de su propia muerte y que Él perdonara su pecado. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué tenían que construir Moisés y los israelitas de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Moisés? Un lugar donde Dios pudiera vivir entre ellos. Pregunta número 2. ¿Necesita Dios una casa para vivir? No, Dios es espíritu. Pregunta número 3. ¿Por qué Dios le dijo a los israelitas que construyeran ese lugar? Dios sabía que los israelitas no iban a obedecer los 10 mandamientos que Él les había dado, a menos de que ellos tuvieran algún lugar donde se pudieran acercar a Dios y recibir su perdón y misericordia. Tendrían que ser castigados con la muerte. Pregunta número 4. ¿Cómo tenían que hacer todas las cosas? Ellos tenían que hacer todas las cosas exactamente como Dios le había explicado a Moisés en la montaña. Pregunta número 5. ¿Quién era el único que podía ir cada año y pasar a través de la cortina pesada hacia el lugar santísimo? El sumo sacerdote. Pregunta número 6. ¿Qué tenía que llevar? La sangre de un cordero que había sido sacrificado. Pregunta número 7. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote con la sangre? Él la tenía que rociar sobre la tapa dorada del arca, debajo de los querubines y la luz brillante. Pregunta número 8. ¿Qué les prometió Dios que haría si el sumo sacerdote hacía esto? Dios les prometió que postergaría el juicio sobre los israelitas y perdonaría sus pecados del año que terminaba. Pregunta número 9. ¿Satisface a Dios la sangre de animales como pago permanente por el pecado? No, la sangre de animales no podía pagar permanentemente por sus pecados, solo temporalmente, por lo que requerían sacrificios continuos el resto del año. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.